Misión Cristiana de Avivamiento Ágape, llevando en estos tiempos de apostasía el mensaje de la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y con esta preocupación llevamos hasta sus hogares el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amigos oyentes. Una vez más, el Señor nos da la oportunidad de traer para ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Dejamos de inmediato el tiempo a nuestro hermano Héctor, pastor general de nuestra misión, quien nos trae una enseñanza titulada No hay salvación sin piedad. Les invito a que abramos la palabra del Señor, hermanos, en el libro de 1 Timoteo capítulo 6. Leo del verso 3 al verso 5, amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Este pasaje que acabo de leer, hermanos, miren, tiene realmente un alto contenido doctrinal, y en esta noche, hermanos, vamos a tratar de ponerle toda la atención a lo que la palabra del Señor quiere decirnos, hermanos, porque esto es muy importante. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo está definiendo con poquitas palabras, hermanos, está definiendo, hermanos, qué debe de contener el verdadero evangelio y cómo reconocer el verdadero evangelio y cómo reconocer también los falsos profetas o los falsos apóstoles, cómo reconocer los engañadores. Es una forma bien sencilla, bien pocos versículos, pero vuelvo a repetir, de un gran contenido doctrinal. Y en esta noche, hermanos, tratemos de poner toda la atención, porque esto pues es aplicable también a nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa, y otra cosa no quiere decir, hermanos, que esté agarrando otros libros, ni que se vaya por otros temas, no, es la misma Biblia. El problema, hermanos, está que alguien, hermanos, puede utilizar la Biblia y con la buena letra, pero enseñar otra cosa que lo que la verdadera letra quiere decir, que lo que realmente se quiere decir. Eso es muy fácil, hermanos, especular con un versículo. Como un día yo escuchaba a un predicador que decía: yo me imagino que Jesús, decía él, y se imaginaba demasiado, era muy imaginativo. Tan imaginativo, hermanos, era que torcía realmente dentro de sus imaginaciones, torcía el concepto verdadero de Dios. Entonces, hermanos, miren, es muy fácil especular con la Biblia, es muy fácil jalar antojadizamente, hermanos, alguna ocurrencia. Eso es muy fácil, muchos acostumbran eso, hermanos. Ya van a ver ustedes qué importante es esto, hermanos. Pero Pablo hermanos, da aquí un elemento muy práctico, muy realista. Frente a estas cosas, hermanos, no hay pierde. Miren,
si alguien, hermanos, se encuentra con estas verdades, no hay vuelta de hoja. Nosotros podemos examinar fácilmente y deducir que en dónde hay contenido de verdad y en dónde, hermanos, puede haber una sutileza engañosa del enemigo. Entonces, oiga lo que dice Pablo. Dice, si alguno enseña otra cosa con la misma Biblia, otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Miren, hermanos, solo aquí podemos pasar hablando toda la noche. El apóstol Pablo, hermanos, dice que puede ser que haya algunos, y de hecho lo hay, ¿verdad?, que agarran la misma Biblia, hermanos, y leen el párrafo muy bien atinado. La Biblia puede ser una versión muy buena y todo lo que usted quiera, puede sabérselo de memoria, y después de haber leído un pasaje, hermanos, decir cosas que no se ajustan a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dirá, bueno, pero es que ahí está leyendo un pasaje de Mateo donde leyó literalmente lo que Jesús dijo. Sí, pero acuérdense, hermanos, de que lo que uno lee luego requiere de una explicación. Generalmente los predicadores eso es lo que hacen, ¿verdad? Tratan de explicar un pasaje. Eso es lo que generalmente hacen. Realmente no, esa no es la verdadera prédica. La verdadera prédica, hermanos, eso se le debe llamar enseñanza, pero es que hay una diferencia, hermanos, entre la enseñanza y la profecía. Cuando alguien profetiza, hermanos, habla directamente al momento y a la necesidad que se está viviendo en el instante. La palabra profética, hermanos, tiene una revelación inmediata, es mi situación ahorita. Yo voy a hablar y lo que le voy a decir, hermanos, usted se va a dar cuenta que es lo que usted está viviendo ahorita, en este momento. Por eso es palabra profética. Y usted lo va a sentir, y usted va a sentir que el mensaje llegó directo, y usted dirá, pero como que si el hermano hubiese sabido mi situación, pero solo faltó que dijera mi nombre. Eso es palabra profética, la palabra que llega, y llega directamente. Ahora fíjense bien, hermanos, eso es palabra profética. Ahora, enseñar, esa es labor de un maestro. Es dar explicaciones, es explicar este pasaje aquí o lo que sucedió. El apóstol Pablo, hermanos, decía lo siguiente: en los postreros días, dice, habiendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Profetas no hay. Los profetas, hermanos, escasean en esta época. Profetas ya casi no hay. Pero maestros, hermanos, abundan, pero no verdaderos. Porque el apóstol Pablo dice, hermanos, en los postreros días, habiendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Todas esas expresiones, hermanos, superlativas, entendámoslos así. Amontonarán, montones, ¿eh? No está diciendo uno que otro, está diciendo montones. El apóstol Pablo advirtió que en los días finales iban a haber montones de maestros, hermanos, enseñando Biblia. El problema, hermanos, es que hoy la gente no los reconoce, ni se da por entendido, ni siquiera puede percibir la magnitud del error que se mueve detrás de cada uno. Muchos hermanos no pueden ver muchas cosas que son tan meridianas, tan claras y meridianas en la palabra. Pero aquí voy a hablar, miren, vean dos señales importantes y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, qué fácil es poder percibir dónde hay contenido de verdad y dónde hay contenido de error. Viene Pablo y dice, hermanos, a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, no, y dice, y no se conforma. La palabra, hermanos, conforma aquí, a veces explico esta palabra, hermanos, porque muchos piensan, hermanos, como quien dice, y no está conforme, no está satisfecho. No es eso lo que está tratando de decir. La palabra conformar quiere decir hacerse a la forma de. Eso quiere decir conformar. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo en otra ocasión, hermanos, cuando dice, no os conforméis a este siglo, ¿ya? Es la misma expresión. No está diciendo, hermanos, como que dice no está satisfecho. No, está diciendo, hermanos, si alguno enseña otra cosa y no agarra la forma. Porque, hermanos, acuérdense que uno puede estar predicando algo, pero no es exactamente la figura que el Señor Jesucristo le trató de dar a esa doctrina. Es que hay que entender, hermanos, la doctrina tiene una figura, tiene una forma, y Pablo mismo, hermanos, como instruía a Timoteo, retén la forma, le dice Pablo a Timoteo en otra ocasión, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo, hermanos, instruye a Timoteo a que retenga la forma. Entonces, hermanos, alguien que verdaderamente está buscando a Dios y su reino, hermanos, miren, va a ser muy cuidadoso de esto, porque puede ser que lo que esté oyendo, hermanos, no tenga la forma
de lo que Jesucristo trató de decir, aunque esté leyendo el pasaje, pues. El pasaje puede ser bonito y puede decir cosas bonitas de Dios si usted quiere, hermanos, pero el problema no está tanto en que diga cosas bonitas ni que endulcen sus lenguas para hablar. El problema, hermanos, es que no le están dando la forma, no le están dando la figura que el Señor Jesucristo quiere decir. Es como aquel pasaje, por poner un ejemplo, hermanos. Hemos predicado muchas cosas, pero hay un pasaje, hermano, donde Jesucristo dice así. Le está diciendo a sus discípulos: mi hora ha llegado, les dijo a sus discípulos. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? Pues para eso he venido, pues para eso he llegado a esta hora. Miren, hermanos, ese pasaje yo he oído, hermanos, las 1000 interpretaciones, pero es interesante, hermanos, si usted le pone sentido a las comas y a las tildes, hay una interpretación que hay que darle la interpretación correcta. Fíjense, hermanos, que Jesús dice ahí, lo que realmente Jesús está diciendo es esto, dice, ha llegado mi hora, le dice a sus discípulos, ¿y qué diré? Entonces luego él dice no voy a decir esto, es como que dice, no voy a decir esto, pues para eso he venido a esta hora, dice. ¿Y qué diré? Pues para eso he venido a esta hora. Como que dice, y ni modo que me voy a poner a llorar. Eso es lo que dio a entender, ¿va? Por eso les digo, hermanos, oigan, hermanos, qué fácil es darle otra interpretación a un pasaje. Y Pablo aquí, Jesús está diciendo, hermanos, ha llegado mi hora, ¿y qué diré? ¿Y qué voy a decir? Y ni modo que voy a decir, eso quiere decir, ¿y qué diré, va? Y ni modo que voy a decir, ni modo que me voy a poner a temblar, ni modo que me voy a poner a llorar, y ni modo que ahora me voy a rajar. Pues para eso es que he venido hasta esta hora, dice, ¿ya? Es interesante, hermanos, pero es un ejemplo. La palabra de Dios, hermanos, antojadizamente, hermanos, podría ser objeto de muchas interpretaciones artificiosas. Y Pablo lo advierte, en las Escrituras se nos advierte mucho, hermanos, ante el artificio. Nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar quiere decir añadirle o quitarle. Nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios hablamos en Cristo. Pablo, hermanos, muchas veces, ¿cómo advierte a la iglesia, hermanos, ante el cuidado, hermanos, de la traducción de la Biblia hacia los oyentes? Escuche esto, hermanos. Los falsos profetas, hermanos, agarran un pasaje muy preciosos, hermanos, y dicen algunas verdades y de repente, hermano, ¡pam!, viene el error y muchos no perciben eso. Pero yo quiero que me oigan, hermanos, porque aquí hay claves que son bien precisas, hermanos, y yo creo que van a quedar claras en esta noche. Dice, hermanos, el Señor, si alguno enseña otra cosa, y dice, y no se conforma, sino toma la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces dice, está envanecido, esa persona está envanecida, nada sabe, oiga eso, hermanos, aunque está predicando, nada sabe, dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, se mete a filosofar y hace nudo con la Biblia, hace un enredo filosófico de palabras, y luego dice, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El resultado, hermanos, de una prédica de esa magnitud es lo que se produce en el pueblo. Después de que oye uno, hermanos, este tipo de prédica, lo que ocasiona dentro de los que están oyendo, hermanos, es litigios, pleitos. Hago un paréntesis. A mí me llama la atención, hermanos, las muchas divisiones de iglesias que han habido. ¿O no le preocupa a usted eso? Sí, muchas divisiones de iglesias cristianas. ¿Y sabe usted? Y en muchos de estos casos, hermanos, han llegado a pleitos serios. El otro día me contaron, hermanos, de una iglesia donde, miren, se dieron a trompadas en el mismo salón, así como usted lo oye. Y le estoy contando una cosa liviana, hay otras cosas peores. Aquí en el Cerrito del Carmen, un par de pastores se quisieron balear por una iglesia. Sí, y se lo digo, hermanos, como quien habló con alguien testigo que los vio y que les paró la mano para que no lo hicieran. De veras. Y si yo me pongo aquí, hermanos, a contarles a ustedes cosas como estas, miren, hombre, nos pasamos aquí chismeando toda la noche. De veras, hermanos, hay tanto que decir, hay tantas cosas que se han oído y plenamente comprobables. No es ese el objeto. Lo que para nosotros nos debe de bastar es que esta es una verdad que se está cumpliendo. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿y por qué cree usted que se están dividiendo de esa forma las iglesias? Sí, que la esposa del pastor dijo no sé qué, que la primera dama, la presidenta de las damas dice que no sé qué, y que luego el otro que sí, que no está de acuerdo porque las cortinas ahí, que las flores, y que miren.
Y se arman divisiones, hermanos, a granel, otros se dividen, otros se alegan, otros se enemistan. Y miren, hermanos, ya han habido muchas cosas como estas, muchísimas, muchas, hermanos. He sabido de muchas, otras me las han consultado a mí y he tenido, hermanos, yo precisamente que estar en algunos de esos casos y meter mis manos, hermanos, y tener que actuar como un juez, si usted quiere verlo así. Y he tenido que estar presente en situaciones como estas, hermanos. Pero ¿por qué cree usted que se está produciendo eso en el pueblo? La pregunta, hermanos, es, ¿qué cree usted que hay de fondo? ¿Se cumple o no la palabra de Dios? ¿Por qué nacen envidias, pleitos, sospechas, malicias? Es el resultado de un evangelio que no es el verdadero. Porque si el evangelio, hermanos, fuera conforme a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sabe usted qué se daría dentro de la congregación, hermanos? Amor fraternal, unidad, estima, cuidado y aprecio de unos por otros. Lejos de las divisiones, hermanos. Después del tiempo que tenemos ya, de que Dios nos ha levantado, hermanos, aquí en la iglesia no ha habido ni conatos, ni de lejos se ve, hermanos, conatos de divisiones. No lo hay, estamos unidos. Estamos unidos, hermanos, porque, miren, eso no lo podemos hacer nosotros, es Dios quien está aquí. Se mueve Dios, hermanos, y no podemos negar su mano poderosa uniéndonos a todos, hermanos. ¿Saben ustedes por qué, hermanos? Porque estamos predicando la palabra conforme a las sanas palabras de Jesús. Y no solo estamos predicando el evangelio conforme a las sanas palabras de Jesucristo, sino también estamos dando la doctrina que es conforme a la piedad. Eso amerita una explicación. Pero vuelvo a repetir, hermanos, hay cosas, hermanos, que no se tienen que especular. Esta es una de ellas. Jesús dijo, hermanos, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. ¿Sabe usted, hermanos, dentro de las iglesias apocalípticas, cuál es la única iglesia que tiene promesa de ser librada de la gran tribulación? La iglesia de Filadelfia. ¿Y sabe usted por qué? La palabra lo dice. La palabra Filadelfia es una palabra griega compuesta que quiere decir fileos adelphos, que quiere decir, hermanos, amor de hermanos, amor fraternal, amor entre hermanos. La única iglesia, hermanos, es donde los hermanos se aman, donde hay verdadero amor. Allí está Dios, hermanos. Donde hay unidad, donde encontramos, hermanos, esa unidad granítica. Donde encontramos, hermanos, una iglesia, hermanos, que no los estamos uniendo aquí porque yo le digo a este hermano, agarra del hermano y a su hermano y cantemos, aquí estamos unidos. Y miren, hermanos, esas son hipocresías de la religión. ¿Para qué vamos a hacer eso? Ese es teatro, ese es show. Aquí la unidad, hermano, no es porque nos agarremos de la mano, es que el Espíritu Santo nos amarra. Estamos ligados por el Espíritu de Dios, hermanos. Pero eso yo no lo puedo hacer yo. ¿Saben qué dijo David, hermanos, en un salmo? Y escuche esto. Dijo David en un salmo, hermanos, Jehová, dice, es el que hace a mi pueblo sujeto debajo de mí. Escuché eso, hermanos. ¿Acaso David dijo, yo he logrado pues este pueblo bien unido gracias a que soy un estratega militar y pues tengo buenas habilidades y gracias a Dios me ha llenado de un carisma muy grande? David, hermano, no está apelando a eso. No dice que es un gran no es porque sea un gran orador, no es porque sea un líder que sabe conquistar con la boca a la gente. No es eso, hermanos. David, hermanos, reconoce y él dice, Jehová es el que hace a mi pueblo sujeto debajo de mí. ¿Quién es el único que puede dar unidad, hermanos? Cuando Jesucristo oraba por su iglesia, hermanos, él decía, yo los voy a unir. Él decía, Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿A quién le pedía la unidad del Señor Jesús? Al único que puede dar verdadera unidad es Dios, hermanos. De ahí en esta vida, hermanos, ¿cómo hiciera yo, hermanos, para conquistar su mente rebelde? Yo le digo una cosa, hermanos, aquí a la iglesia viene mucha gente y hay mentes tremendas. Ha venido gente muy inteligente, hermanos. Es difícil, hermanos, miren, yo diría, tratar, hermanos, de agarrar a una persona, hermanos, que ha sido muy listo en este mundo y rebelde, y que yo le diga, lo voy a agarrar y lo voy a sujetar aquí, ni que fuéramos militares, hermanos. Eso no lo podemos hacer humanamente, eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios, hermanos, puede tomar la mente suya y reducirla a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo dice, hermanos, que poderosas son las armas que Dios nos ha dejado. Para llevar cautivo todo pensamiento, ¿a qué, hermanos? A la obediencia de Cristo. Si es que estamos predicando la palabra verdadera de Dios. Al predicar la palabra verdadera de Dios, hermanos, pueden haber personas muy listas, muy inteligentes, según este siglo, muy ilustradas si usted quiere, pero la palabra de Dios es poderosa. Dice que es tan poderosa que puede derribar todo argumento y toda cosa que se levante contra el conocimiento de Cristo, contra el conocimiento de Dios. Y es capaz de llevar cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Hermanos, entonces ahí está el secreto de la unidad. La unidad, hermanos,
no la podemos dar nosotros humanamente hablando, la da Dios, hermanos, por el conocimiento de una palabra verdadera, que es la sana doctrina que está basada conforme a las palabras de Jesucristo. Si nosotros predicamos el evangelio que es conforme a las palabras de Jesucristo, los demonios tiemblan, hermanos, los espíritus malos huyen, las enfermedades sanan, hermanos. ¿O no es así? ¿Por qué cree usted, hermanos, que aquí en la iglesia no usamos medicina? ¿O usted cree, hermanos, que nosotros somos algo especial? Nada especial, hermanos. Hemos creído en las sanas palabras de Jesucristo y no tomamos medicina y aquí estamos vivos, hermanos. El otro día, hermano, yo estaba dando testimonio después de esta experiencia que Dios me dio. Le decía, y gracias a Dios, hermanos, que acabo de tener esta experiencia difícil, que me estuve grave, hermanos, miren, y fui rescatado, hermanos, ya más para allá que para acá. Fui rescatado milagrosamente. ¿Saben qué es lo precioso de esto, hermanos? Digo, lo importante para la iglesia, de esta experiencia que tuve. Hermanos, que estando en esa condición, créanme, hermanos, que pensar en medicina ni siquiera me vino a la mente. No se me ocurrió. Ni me hubiera acordado de ello. Hermanos, esas son decisiones bien tomadas. El día, hermanos, que yo tomé este camino, hermanos, y dije, no vuelvo a usar medicina nunca más. El día que comenzó Ágape, hermanos, yo dije, el día que me muero, es porque yo ya no le sirvo al Señor. Pero si el Señor me deja con vida, es porque aún le sirvo, dije. Esas fueron mis palabras, hermanos, y las he sostenido hasta la fecha. Entonces, hermanos, alguien me dijo ahí la otra vez, y qué bueno, me agradan sus palabras. Hermano, me dice, por una parte yo me alegro por su enfermedad, me dijo, casualmente eso me dijo, porque viera que aquí hay unas personas que han criticado a veces y dicen, sí, al hermano Héctor qué fácil es decirle, no, tenga fe, porque él nunca ha tenido una enfermedad grave. Pues hombre, hermanos, para taparle la boca, Dios me dio una enfermedad gravísima y peor que muchos, hermanos. Y créanme, hermanos, me siento muy contento y muy satisfecho, hermanos, de que Dios me haya dado esta gloria, hermanos, de que estoy aquí vivo, hermanos, muy sano y más sano que antes, si usted quiere verlo así, hermanos. Y hermanos, después de haber honrado al Señor, hermanos, manteniendo la fe viva. Hermanos, por eso les digo, ¿por qué, hermanos, creen ustedes que las enfermedades sanan en la iglesia? ¿Por qué los espíritus malos huyen? ¿Por qué, hermanos, dentro de la iglesia hay unidad o no hay unidad? Miren, hermanos, ¿saben ustedes que ese es el comentario de muchas partes? Es que ellos son tan unidos y ustedes son siempre sí tan unidos. ¿Y cómo es que ustedes le hacen para ser unidos? La gente se sorprende de la unidad. Hace unos días me contaba un hermano un testimonio. Y es agradable oír testimonios como estos, hermanos. Nosotros, hermanos, tuvimos necesidad de comprar, yo compré una estructura metálica que tenía un hombre, hermano, de una empresa muy grande. Estaban deshaciendo porque no sé qué se iban a trasladar de una empresa, hermanos, y este es un extranjero, este hombre, es un europeo. Y los hermanos iban con la comisión. Entonces, miren, hermanos, llévense el camión y comenzamos a organizar aquí todo el movimiento. Entonces, y que se vaya fulano, llévense este equipo. Entonces, miren, van allá y se vienen de una vez y lo trasladan allá porque nos urge tener esto esta noche aquí. Y los hermanos se fueron. Y muy bien, dicho y hecho, se llevaron sus herramientas, se agarraron todo, llegaron, platicaron con el hombre, le cancelaron, pues sí, está la galera, pero yo les dije que no se las iba a entregar desmontada, hay que desmontarla. Está bien, no tenga pena. Y llevaron los hermanos, solo prestaron una escalera y empezaron a trabajar desclavando, desatornillando, jalando las piezas de lámina, subieron arriba, otros con acetileno cortando, desatornillando, y miren, y agarraron todas las piezas, las fueron a colocar al camión. Y de repente, hermanos, viene este hombre, un hombre como de 65 años, un extranjero, no me recuerdo su nacionalidad, pero no sé si es holandés, pero viene y le dice, mire, le dijo, ¿quién es el manager de ustedes? Le dice al hermano. ¿Y ustedes de qué empresa son? Les dijo. Pues sí, y los hermanos pues comenzaron a dar explicaciones y todo. Pero ¿ustedes de dónde son? Le dijo. De aquí de Guatemala. No puede ser, dijo. No puede ser. Y el hombre no lo creía, hermanos. No puede ser, dijo. Es que es increíble. Pero hay alguna influencia. Y preguntando si esto era extranjero o algo. El equipo, y hasta pidió, no tiene una tarjetita, porque a veces yo necesito unos trabajos, pero el hombre no se aguantaba, hermanos. Entonces viene y le dije, mire, le dice al hermano que iba al frente, le dice, mire, le dice, esto yo solo lo he visto en Europa, no aquí en Guatemala, le dijo. Es que dice, es que es increíble lo que ustedes hicieron, en tiempo récord, dice. Vienen, no hablan, ustedes no hablan, porque están acostumbrados, hermanos, que cuando llegan los grupos de trabajo de gente aquí de Chapina, llegan, y silban y bromas y mira, jaja, y se ríen y son haraganes. Pero no, los hermanos llegaron al grano, a trabajar, sin bromear, sin comer,
al grano pues a comer en su oportunidad, pues, pero llegaron, hermanos, desarmaron, y miren, hermanos, qué testimonio más grande. Y este hombre, hermanos, no le cabía. Y los hermanos le contaron que era una empresa, que era una empresa de la iglesia. Se quedó muy sorprendido y convidado, hermanos, hasta invitarlos, hasta pedir una tarjetita, hermanos, porque para poder ofrecer algunos trabajos él. Y, hermanos, cuento esto como un testimonio para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Mi pregunta, hermanos, es: ¿y quién cree usted que hace eso? ¿Quién lo está haciendo? Dios, hermanos. Dios, porque nos está dando una forma. Nos está dando forma. Esa es una forma, y sin predicaciones, sin palabras, sin discursos, este hombre vio y pesó la forma de Jesucristo en el testimonio de los hermanos. ¿O no es así, hermanos? ¿Verdad que esto es agradable? Entonces, oiga bien, hermanos, dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Me voy a detener un poquito en esto de la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sabes, hermanos, cómo reconocer la doctrina verdadera? La doctrina que es verdadera debe de ser conforme a la piedad. Si no es conforme a la piedad, ya no es la sana doctrina. Ahora escuchen, hermanos, porque esto, miren, les decía que sobre esto podemos hablar toda la noche, pero voy a tratar de explicarlo en pocas palabras, hermanos. La piedad, hermanos, el otro día explicaba, hermanos, ¿qué quiere decir piedad? Eusebia. Eusebia. Esa es la palabra griega de piedad. Eso quiere decir, hermanos, devotos para hacer el bien a los demás. Eso significa piedad, piadoso. Piadosa es una persona, hermanos, que es devota, que tiene una devoción, hermanos, miren, que goza, que disfruta haciéndole bien a los demás. Y siempre se siente satisfecho del beneficio que los demás reciben. A esto se le llama piadoso. David, hermanos, en uno de sus salmos un día expresa algo, hermanos, que da tristeza, porque no solo David se pone triste por eso, es la realidad de nuestro tiempo. Señor, dice, ayúdanos, socórrenos, porque se han acabado los piadosos, dice, en la tierra. David, hermanos, un día se lamenta y en uno de sus salmos dice, se han acabado los piadosos en la tierra. Hermanos, no solo en los días de David. Yo voy a decirles algo, hermanos. La gente piadosa, hermanos, es muy escasa, demasiado escasa, hermanos, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Yo quiero que me escuchen, hermanos, y voy a recalcar en esto. Piadosa es aquella persona, hermanos, que tiene, miren, hermanos, se deleita, tiene una gran pasión por hacer el bien. Siempre, ¿cómo piensa? Goza cuando hace el bien a otro. Los que no son piadosos es lo contrario, son impíos. Es lo contrario. Lo contrario de piadosos es impío o sin piedad, ¿verdad? ¿Y quién es un impío o una persona sin piedad? Es aquel, hermanos, que solo es para adentro, para adentro, para adentro. Solo es, hermanos, un asadón que solo piensa para sí. Piensa en su felicidad, piensa en su placer, piensa en su diversión, piensa en su holgura, piensa, hermanos, en vivir bien, piensa solo en sus beneficios, hermanos, y no piensa que los demás deberían, hermanos, de gozar de los beneficios que él también está gozando. El que es impío, hermanos, no tiene mayores sentimientos, hermanos. Miren, el que es piadoso, hermanos, vive, hermanos, y está consagrado a hacer el bien. Dios busca a los piadosos. Dice la Biblia, Dios ha escogido al piadoso para sí. Hay otro salmo. Dios ha escogido al piadoso para sí. En el libro de Hechos, hermanos, dice que Dios decidió salvar a un centurión llamado Cornelio. Y Dios mandó a Pedro, hermanos, porque dice que este Cornelio era varón piadoso, que hacía muchas limosnas. Le daba tanta compasión de ver a la pobre gente. Y él daba muchas limosnas, daba muchas ayudas. Era muy compasivo. Hay gente que es dura y agarrada, nunca da nada, nunca suelta nada, nunca se desprende de nada. Algún día se desprende de algún pozol por ayudar a otro y lo pasa contando toda la vida. Yo quiero que me oigan, hermanos. Los piadosos, hermanos, reparten y reparten y reparten y reparten. Y siempre tienen para repartir, porque mientras más reparte, Dios les añade más. Por eso que el ejercicio de la piedad no es interminable, hermanos, es inagotable, porque la persona, hermanos, que es piadosa generalmente da, reparte. Y Dios, hermano, viene y lo llena, y da más, y Dios lo llena. Y reparte y sigue dando, y Dios lo llena de mucho más.
y se siente volver loco de tanto que tiene. Y Dios le sigue dando, y él sigue repartiendo, y Dios le sigue añadiendo. ¿Ya entiende usted cómo es la regla con el Señor, hermano? Así son las reglas. Y si no, pregúntemelo a mí. Yo le puedo contar a usted, hermanos, mi experiencia. Hay tantas cosas, hermanos, y estoy regalando continuamente tantas cosas. Y mire, hermanos, y ahí viene otra vez, y viene otro montón, y no, yo estoy repartiendo, hermanos, y hermanos, no les voy a mentir ni voy a exagerar, esa es mi experiencia, hermanos. He visto a un Dios, hermanos, que uno un poquito le da a los hermanos a veces, o a otras personas, a alguien que tiene necesidad, y Dios, hermanos, da tanto. Dios da tanto, hermanos. Miren, son las reglas del Señor. Probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las puertas de los cielos hasta que os sobreabunde. Dad, dijo el Señor, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Qué palabras? He explicado muchas veces eso, hermanos, porque a mí me impresiona la doctrina de Jesús. El Señor dice, hermanos, que si uno es generoso y uno es piadoso y da a los demás, dice, hermanos, que Dios viene y le va a dar a uno medida apretada. ¿Sabe usted qué significa eso, apretado? ¿Ah? Es como que usted vaya a comprar algún día un poquito granos o algo, y entonces viene y usted lleva su recipiente y lo agarra y ¡pac! Que lo golpea usted y se baja, ¿va? Y eche más, ¿entiende? Pues golpéalo otra vez, ¡pam! Y va para abajo, hasta que quedó apretado. ¿Ah? Y no solo así, dice, medida buena quiere decir grandota, ¿ah? Buena, apretada, remecida, todavía hay que hacerla así, y rebosando y hasta rebalsando, darán en vuestro regazo. El Señor promete abundancia a aquellos que dan. Las personas agarradas, hermanos, siempre viven, hermanos, al margen de su necesidad. Cuando alguien, hermanos, es generoso, es piadoso, hermanos, Dios le hace abundar hasta que se cansa de tener. Dios, hermanos, no quebranta sus leyes, están vivas, hermanos. Las leyes de Dios están vigentes, pero yo quiero que me escuchen esto, hermanos. Las otras personas que no usan el evangelio, que no son piadosos, hermanos, solo piensan en sí. ¿Por qué cree usted que hay muchos pastores, hermanos, que solo diezmos y exigiéndole a la gente los diezmos? Sí, porque solo piensan para adentro. Ese evangelio no es conforme a la piedad. Ya van a ver ustedes, hermanos, en contraposición a la piedad existe lo otro. Es los que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo dice, apártate de esas personas. El evangelio, hermanos, es conforme a la piedad. Cualquiera que tenga el evangelio verdadero, hermanos, miren, es el evangelio, hermanos, donde el hacer bien, hermanos, debe ser una devoción. Aquí en la iglesia, hermanos, continuamente instruimos eso. La Biblia dice, hermanos, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? En el día malo, ¿qué va a hacer Dios? Le socorrerá Jehová. Porque hay muchos hermanos que cuando les está tocando duro no tiene quien lo ayude. Porque cuando tuvieron fueron también duros de corazón y nunca ayudaron a nadie. Agarrados y nunca fueron capaces de desprenderse de nada. Nunca se preocuparon por el dolor de los demás. A veces, hermanos, hay que ponerse en el estómago del que no tiene que comer. A veces hay que ponerse, hermanos, en el cuerpo de aquel que está con quebrantos de salud. Estando, hermanos, yo quebrantado de salud, hermanos, miren, Dios me puso, hermanos, al cuarto día de mi enfermedad. Yo estuve, hermanos, 40 días, ya lo conté. El cuarto día, hermanos, Dios me puso, hermanos, olvidarme de mí. Dije, no voy a olvidarme de mí. Voy a dedicarme a orar todas las noches por todos los enfermos de la iglesia. Y estuve orando a partir de entonces, hermanos, olvidándome de mí. Así. No tenía aliento, hermanos. A mí pude haberme quedado en un momento de eso, hermanos, porque a mí el corazón yo no podía, hermanos, ni siquiera oír a alguien hablar por teléfono. ¿Saben por qué? Porque con solo estar oyendo a alguien hablar por teléfono, hermanos, como uno tiene que trabajar mentalmente y ponerle inteligencia a lo que está oyendo, solo empezaba a oír yo a alguien, hermano, y llévese el teléfono, quítenlo de. Se me paraba el corazón, hermanos, así como usted lo oye, sentía que se me paraba el corazón. No podía ni siquiera oír a alguien por teléfono hablar. Y así, hermanos, durante mucho tiempo, hermanos, estuve orando. A partir del cuarto día, hermanos, Dios me puso a orar e interceder, Señor. Y a pedir de todo corazón, hermanos. Créanme que jamás en la vida, hermanos, he estado tan consciente del dolor de los hermanos y de sus necesidades de salud. Por eso, hermanos, es que ustedes han oído muchos testimonios, hermanos, y como Dios ha sanado muchos enfermos. Créanme, hermanos, que para que la sanidad llegue, para que nosotros podamos tener don de sanidad. Usted quiere tener un don de sanidad. Un joven me dijo la otra vez, fíjese, hermano, que yo le pedí a Dios que me dé don de sanidad y Dios nunca me lo da, me dice. ¿Y para qué lo querés? Le dije yo.
para sentirte orgulloso de que tenés un don de sanidad. Nunca te he visto yo que ni siquiera los evangelismos vengas, le dije. Sí, para poder pedir dones a Dios, por lo menos hay que andar en el campo de trabajo es donde Dios los da, le dije, no en la cama. Pero ¿para qué querés un don de sanidad? Las herramientas las da Dios ahí en el campo, en el terreno de trabajo, ahí, habiendo necesidad viene Dios, hermanos, y da los recursos. Pero ¿para qué quiere alguien, hermanos, utilizar un don, hermanos, para vanagloriarse o para jactarse de que puede o que tiene tal habilidad o tal virtud de Dios? Dios no haría eso, hermanos, porque Dios no va a colaborar con la exaltación de la carne de nadie. Entonces, hermanos, quiero que pongan atención. Dice, hermanos, si alguno no se enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Quiero seguir con esto, hermanos. Miren, la piedad es una palabra muy amplia en la Biblia, hermanos, y casi en una cosa connota otra cosa y en otra tiene otra connotación, pero les voy a mencionar algunas de las connotaciones de la palabra piedad. Ya les dije, hermanos, que esencialmente la palabra piadoso, hermanos, de Eusebia, quiere decir, hermanos, devoto por hacer bien a los demás. Pero también, hermanos, la palabra piedad también connota temor a Dios. Una persona que es temerosa de Dios también se le conoce como piadoso. Es piadoso aquel que es temeroso de Dios. También, hermanos, el que es reverente, el que tiene mucha reverencia a la palabra, a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu de Dios, es piadoso. También, hermanos, las personas que son misericordiosas con los demás son piadosas. Se utiliza como sinónimo. El que es misericordioso es piadoso. Luego, hermanos, entonces, les menciono algunos hay otras más, pero estas son las más importantes. Cuando alguien es temeroso de Dios, cuando alguien, hermanos, es reverente, cuando alguien es misericordioso y cuando alguien, hermanos, esencialmente o fundamentalmente es hermanos, devoto, le gusta hacer el bien a los demás. Ahora voy a poner, hermanos, un ejemplo de lo contrario. Pongamos el ejemplo, hermanos, de un impío. Hablemos de Caín. Caín, hermanos, es el prototipo de la mayoría de los hombres de esta tierra, hermanos, que ¿qué les importa la vida de su hermano? Les importa nada. Si comenzamos a analizar, hermanos, ahorita lo que pasó con Adán, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que en Adán se manifestaron todos los males del mundo. Porque el nombre Adán, hermanos, significa para designar un hombre y también significa humanidad. El nombre Adán, la palabra Adán significa tanto un hombre como humanidad. En Adán, hermanos, está contenido todo el género humano. Pero le voy a contar, hermanos, que Adán fue el primer homicida. Adán, hermanos, él no fue engañado. El otro día explicaba esto, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, a la mujer sí la engañó el diablo, hermanos, porque fue débil, fue engañada. El diablo, hermano, le pintó una apariencia, la engañó y ella comió por engaño. Pero Adán dice, no fue engañado. He explicado, hermanos, que la caída de Adán es muy diferente a la de Eva. Eva fue engañada, pero Adán no. Adán es prevaricador. Entonces, ¿qué hizo Adán, hermanos? Adán, mientras que estuvo solo, nunca comió. Quiere decir que el diablo no lo pudo engañar, estando solo. Pero estando Eva, Adán comió, hermanos, no porque fuese engañado, porque nunca lo pudo engañar el diablo estando solo. Que quede claro que el diablo a Adán no lo pudo engañar, estando solo. Pero al estar la mujer, Adán comió, hermanos, no tanto, hermanos, porque haya sido engañado, sino por no perder su agradable compañía, por no perder su amor propio, por no perder su debilidad. Él, hermanos, vino y se solidarizó. Él, hermanos, se suicidó. Se entregó él mismo a la muerte con conocimiento. Y el suicidio, hermanos, es homicidio. Una persona, hermanos, que es capaz de suicidarse es capaz de matar a otro también. Judas entregó a la muerte al maestro y él se suicidó. Los suicidas, hermanos, son homicidas. Por eso, hermanos, es que ustedes van a ver que en las leyes de los países, de la mayoría de los países, hermanos, una persona que se intenta quitar, supóngase, hermanos, que una persona venga y se intente cortar las venas o se intente ahorcar, si los encuentran las autoridades lo logran rescatar y queda vivo, lo mandan a la cárcel. Y esta persona podrá decir, ¿pero qué? Si qué daño le he hecho a otro, si solo yo soy dueño de mi vida y qué, yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Pues no, hay leyes en el país.
el suicidio es penado por la ley, es delito. Entonces fíjense bien, hermanos, alguien que se trata de suicidar también es homicida. Adán, hermanos, se suicidó, él se entregó a la muerte. Y viene el Señor y le había dicho, el día que de él comiereis, morirás. Y él se entregó a la muerte. Vino Adán, hermanos, y por no perder a su mujer, por no perder a la mujer, se suicidó, se entregó junto con ella. Y vino el Señor, hermanos, y así fue la condena: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Quiere decir, hermanos, que el primer homicida es Adán. No vaya a pensar usted que fue Caín. Caín es el efecto de aquel. Y luego, hermanos, Adán ahí se volvió mentiroso, ahí se volvió falso, ahí se comenzó a esconder, ahí se volvió, hermanos, engañador. Y todos los males, hermanos: desobediente, rebelde, soberbio. Todos los males, hermanos, si comenzamos a analizar cada detalle de la experiencia de Adán, usted se va a dar cuenta, hermanos, que ahí está contenido todo el mal. Pero ahora pasémonos a Caín, hermanos, porque aquí está importante. En Caín, hermanos, ya se plasma claramente los sentimientos escondidos de Adán. Y Caín, hermanos, es el tipo descarado, hermanos, el tipo, hermanos, producto de pecado, violento, soberbio, avaro, agresivo, rencoroso, lleno de odio, que sentimientos por su hermano no tiene, pero ni una pizca, hermanos. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Oiga usted la respuesta insolente de Caín a Dios, hermanos. Fue Dios quien estaba pidiendo cuentas de su hermano, si él era el hermano mayor. Lo acababa de matar. Caín acababa de matar a su propio hermano, hermanos, por pura envidia, porque se dio cuenta que Dios le tuvo preferencias a Abel y no a él. Se llenó de envidia, se llenó de odio. No puede soportar que haya preferencias hacia su hermano. Él no soporta. Él quiere él quiere ser el más importante. Él quiere tener supremacía sin hacer méritos. Él quiere un lugar sin haber sembrado nada. El mundo está lleno de gente así, hermanos, tan soberbia, maligna, que sin hacer nada quiere los mejores, quiere los beneficios, pero nunca hace nada, hermanos, como para merecer tal galardón. Y viene el Señor, hermanos, y le llama la atención a Caín y le dice: ¿y por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? Si hicieras el bien, ¿acaso no serías enaltecido? Le dice el Señor. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta. Caín, hermanos, está reclamando una exaltación sin querer hacer el bien. El mundo está lleno de gente así, hermanos, maligna. Nunca hacen bien, nunca hacen favores, nunca hacen nada, nunca son generosos, pero reclaman beneficios y son exigentes. Y generalmente son las personas más violentas y soberbias para exigirlo. Nunca hacen nada bien. Nunca hacen nada bueno, pero son listos para exigir. Son buenos para reclamar. Hermanos, el mundo está lleno de gente maligna. Estas personas, hermanos, no conocen la piedad. Y muchos de estos, hermanos, se han metido encubiertamente dentro de las iglesias, como lo advirtió el apóstol Judas. Estos se han metido encubiertamente, dice, dentro de las iglesias, dice, que niegan a Dios y niegan a Jesucristo, el único soberano. Y fíjense, hermanos, que el apóstol Judas dice: hermanos, yo les ruego a ustedes que combatan ardientemente por la fe, porque se han metido encubiertamente hombres impíos, los que desde antes ya habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y fíjense, hermanos, que el apóstol Judas advierte que se iban a meter ese tipo de líderes dentro de la iglesia, hermanos, que solo piensan en sacarle, atornillar a la gente en lugar de fomentar la ayuda y el amor, la ayuda propia, en la piedad, en lugar de fomentar, hermanos, el amor y la entrega con su propio ejemplo, porque nuestro propio ejemplo, hermano, nos debe de llevar a que la iglesia vea en nosotros, como siervos de Dios, los que estamos al frente, nuestro espíritu abnegado, nuestro espíritu, hermanos, de sacrificio y de desvelo, de entregarnos por el cuidado de las almas. A veces los hermanos, yo oigo, hermanos, y tienen mucha gratitud a veces cuando nosotros podemos llegar a las aldeas o podemos llegar a otros lugares, hermanos, para ir a entregar la palabra de consolación, la palabra de edificación, la palabra, hermanos, que alimenta la fe. Hermanos, créanme que en ningún momento, hermanos, yo me levanto el cuello para decir, sinceramente no lo hago, hermanos. Ya he recibido mucho de esto, miren, hermanos, para hacer semejantes locuras. Y ya Dios, hermanos, nos ha encargado de humillar. Nos hemos humillado, hermanos, nos hemos quebrantado. Porque todo lo que aquí pasa, hermanos, se lo debemos a Dios y punto. Nada podemos hacer nosotros si no lo recibimos de arriba. Hermanos, pero si alguna cosa hacemos, hermanos, es nuestro deber, es mi deber. Y hermanos, no lo hacemos por remuneración, ni vamos a exigirle diezmos a nadie.
Nosotros vamos a muchas partes, no estamos exigiendo dinero, no estamos exigiendo paga. Todos los hermanos que están aquí en la iglesia pueden dar testimonio de ello, hermanos, con todo a voz en cuello. Nunca hemos, hermanos, pedido, pero ni siquiera un centavo. Por eso, hermanos, es que trabajamos, por eso es que ponemos algunos negocios y nos dedicamos a algunos negocios, a algunas transacciones ahí, hermanos, con tal de no ser gravoso a nadie, con tal de que sea nuestra gloria, como dijo un día el apóstol Pablo, esta es mi gloria, que trabajando con estas manos me ha bastado para no serle gravoso a nadie. Así dijo Pablo, hermanos. Y todavía vienen algunos y critican, ¿y por qué ahí hacen negocios? Hombre, pues para no serle gravoso a los hermanos. Algunos quieren, hermanos, que tal vez quisieran, hermanos, que uno estuviera aquí mendigando, hermanos. Acuérdense que los diezmos, miren, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Miren, averigüen dónde están trabajando, hermanos, y cuánto está ganando, porque ¿qué se nos hace que no está dando el diezmo cabal? Hay pastores que hacen eso, hermanos. Que Dios nos libre, hermanos, de hacer semejante cosa. No vamos a cometer semejante locura, hermanos. Dios nos ha enseñado a nosotros el evangelio de la piedad, hermanos. Y más bienaventurada cosa es dar que recibir. Predicando el evangelio, hermanos, saben ustedes una cosa. Aquí en la iglesia, hermanos, yo me siento satisfecho. Quizás no todos, hermanos, pero yo creo, hermanos, que el más grueso de los hermanos da diezmos en la iglesia. Diezma, ofrenda. Por eso, hermanos, es que tenemos aquí en la iglesia, hermanos, usted sabía que nuestros costos, hermanos, nuestros gastos de operación superan los 125,000 quetzales mensuales. ¿Sí? Así como usted lo oye. Si hubieran, hermanos, tantos hermanos dando cuántos diezmos, porque aquí en la iglesia, hermanos, hay albañiles, panaderos, hermanas que sirven en los oficios domésticos y muchas cosas más. No hay muchos ricos, hermanos, no hay ricos. Y si los hubiesen, quizás no harían tanto, hermanos. Pero mire, hermanos, no hay muchos ricos, no hay muchos poderosos. Sin embargo, hermanos, la provisión de Dios aquí no ha hecho falta, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Acaso no es para sentirnos satisfechos de esto, hermanos? ¿Acaso no se ve claramente, hermanos, que el negocio no es de nosotros? Porque si nos fuera de nosotros, aquí estaríamos tronando los dedos. ¿Y qué hacemos este fin de mes? Pero como el negocio es de arriba, hermanos, también allá arriba se preocupan por su financiamiento. Y nosotros, hermanos, miserables y humildes servidores, hermanos, que estamos administrando los bienes del Señor. Eso es todo, hermanos. Estamos aquí administrando, hermanos, tratando de ser lo más honestos posibles, lo más limpios, lo más íntegros, hermanos, actuando, hermanos, con respeto y temor y reverencia ante las cosas del Señor. No tomamos dinero. Aquí, hermanos, está el servidor de ustedes que no cobra sueldo, hermanos, porque cobrar sueldo es cobrarle a Dios. ¿Y cómo voy a hacer eso, hermanos? Yo no voy a hacer eso, que otros lo hagan, hermanos, pero yo no voy a cobrar eso. Un pastor verdadero toma a pecho el ministerio, y las ovejas son suyas, como las son de Cristo, hermanos. Y somos administradores fieles, hermanos, de los patrimonios del Señor. Eso es todo. Entonces viene Pablo, hermanos, y dice aquí, si alguno no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad, hermanos? Que nosotros nos sintamos, hermanos, miren, que usted sienta pasión. Usted ha visto, hermanos, cómo la gente se apasiona por el fútbol. Y cuando son los días de que los campeonatos de la gente del mundo, hermanos, ahí está. Y mire, se prende, y ya no se les puede ni hablar. Son devotos, se consagran, están consagrados a eso. ¿Qué tal que algún día se sea así para hacer el bien? ¿Qué tal que algún día sea usted así para hacer el bien? Le voy a contar algo. Me recuerdo que una vez estaba predicando una campaña y la trillada, esas son de aquellas preguntas trilladas, hermanos, que ya muchos las hacen. Se acercó un muchacho conmigo y me dice, por cierto, así bien cuadradito, y me dice, mire, hermano, me dice, yo le quisiera hacer una pregunta. Me dice, ¿usted cree que levantar pesas, hacer fisicoculturismo es malo? Me dijo. ¿Qué dice usted? Me dice. Porque la Biblia dice, y antes de que yo le dijera cualquier cosa, Dios me presentó el trillado argumento, que ya lo he oído un montón de veces. Porque la Biblia dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero quiere decir que sí aprovecha para algo. Oiga, de dónde estaba echando mano. Entonces, yo en lo personal considero que no es malo, porque ahí dice que el ejercicio corporal, pues, de algo aprovecha. Sí, pero qué bueno sería que leyeras todo el pasaje, le dije. Ya leíste lo que dice más adelante, le dije. Y esta también respuesta, ya me la conozco de memoria, porque siempre se la doy a los que me hacen la misma pregunta. Ya leíste lo que dice más adelante, le dije. Dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para todo, porque tiene promesa en este siglo y en el siglo venidero. Te lo voy a explicar, le dije. El apóstol Pablo dice, sí, está bien, si tú quieres, haz fisicoculturismo, pero eso solo te va a servir aquí en la tierra y te vas a ir a seguir con buen cuerpo al infierno, le dije. Con buenos músculos te vas a ir al infierno, le dije. Pero la piedad, le dije, la piedad aprovecha aquí y allá. Si aquí sos piadoso,
vas a recibir aquí los beneficios de esa piedad. Y si sigues siendo piadoso, allá en el cielo vas a gozar eternamente de los beneficios de esa piedad también. ¿O no es así, hermanos? Imagínense, hermanos, qué dicha más grande. ¿Qué es mejor entonces, levantar pesas o ser piadoso? ¿Cuál de los dos ejercicios es mejor? Mejor ejercítate para la piedad, dice. En lugar de andar haciendo otro tipo de ejercicios, ejercítate para la piedad, dice Pablo. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿qué clase de ejercicio quiere hacer usted? Si usted quiere hacer ejercicios para tener buen cuerpo, pues hágalo. Y usted dice: ¿eso no es pecado? Pues enhorabuena. Quizá no sea pecado, pero eso aquí le va a funcionar nada más. ¿Y para qué quieres tener buen cuerpo? Pues para atraer a las chicas de plano, le. Ni modo que para qué quiere tener buen cuerpo. No creo que para trabajar mejor, ¿ah? No creo que para tener mejor rendimiento en su trabajo. No. Definitivamente que quiere llamarle la atención a las damas, ¿eh? Pero el que se ejercita para la piedad, le dije, tiene promesa aquí, tiene beneficios aquí y tiene beneficios allá en el cielo. Por eso le digo, hermanos, dígame usted, ¿es fácil o no reconocer el verdadero evangelio? ¿Verdad que es fácil? Yo no creo, hermanos, que haya más argumento que este. ¿En qué se conoce el verdadero evangelio, hermanos? Uno puede saber, hermanos, donde haya una iglesia, hermanos, que tienen una verdadera doctrina, porque la piedad, hermanos, salta a la vista. Se echa de ver, hermanos, cuando hay piedad. Cuando hay piedad, hermanos, eso se nota, se percibe, se ve, hermanos. Y los que están ahí al frente escuchando, hermanos, y la iglesia y la congregación recibe la administración del Espíritu piadoso. Hago un último comentario y con eso concluyo la enseñanza. El día, hermanos, que Dios llamó a Moisés y le dijo que subiera al monte, porque es que Moisés le hizo una petición a Dios: Señor, déjame ver tu rostro, le dijo. Solo eso quería Moisés. Le pidió a Dios, hermanos, poder ver su rostro. Entonces vino Dios y le dijo que solo sus espaldas. Yo voy a pasar ahí solo la sombra, solo mi espalda vas a ver. Dios, hermanos, ofreció que Moisés solo iba a ver un poquitito la sombra, la espalda del Señor. Pero fíjense, hermanos, que vino Moisés, se preparó, subió al Sinaí. Cuando estaba en el Sinaí, hermanos, dice que se presentó Dios y aquel monte humeaba, hermanos, y comenzaron relámpagos y voces y truenos. Y estaba, hermanos, ahí Moisés, mire, hermanos, qué valor, hermanos, porque eso sí quería valor. Y estando parado frente a aquella magna manifestación, hermanos, dice, hermanos, que comenzó a tronar a sonido de trompeta una gran voz, hermanos. Y esa gran voz, hermanos, dice que dijo 3 veces: Jehová, Jehová, Jehová. Y se comenzó a presentar Dios, clemente, piadoso, misericordioso, compasivo. Oiga, esa fue la tarjeta de presentación de Dios, hermanos. Dijo quién era Él: clemente, piadoso. Y lo repitió varias veces también. Quiere decir, hermanos, que óigame usted quiere ser hijo de Dios y de veras quiere tener la administración, así como Dios ministró a Moisés, hermanos. Y Moisés, vaya a ver usted, hermanos, qué amor el de Moisés por esa gente, hermanos. Qué amor el de Moisés por ese pueblo. Vino Dios, hermanos, y le dijo: ¿sabes qué? Estos son unos rebeldes. Ahí te los voy a matar a todos y mejor te voy a levantar otro pueblo a ti más dócil. No, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Moisés intercediendo por el amor que le tenía a ese pueblo. ¿Sabes qué, Señor? Mejor ráeme a mí de tu libro, pero deja vivos a estos. Salva a estos y ráeme a mí. Hasta le pidió Moisés a Dios ser quitado del libro de la vida con tal de salvar a ese pueblo. ¡Qué amor, hermanos! ¡Qué piedad! Es que no es para menos, hermanos. Ha recibido la administración en el monte Sinaí de un Dios piadoso, hermanos. Ahora Él la tiene. Hay mucha piedad. Y esa piedad se la administró a Israel, hermanos. Hermanos, donde quiera que haya un siervo de Dios que tenga el evangelio que es conforme a la piedad, eso ministra a la congregación. Y en la congregación, hermanos, se pesa la influencia de esa piedad. Así que, hermanos, estas palabras que usted me está oyendo, hermanos, son bíblicas, plenamente comprobables. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la palabra de Dios, hermanos, dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales, oiga, hermanos, ¿qué es el resultado de no tener un evangelio de piedad en la iglesia? ¿Cuál es el resultado de predicar otra cosa y no el evangelio que es conforme a la piedad? Dentro de la congregación se dan, dice, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Ahora escuchen bien, hermanos, el resultado de una doctrina, hermanos, que no es conforme a la piedad es pleitos, contiendas, chismes, litigios, que son las cosas que se dan en la actualidad a granel. Ahora escuchen, hermanos, privados de la verdad, dice, y disputas, dice, necias de hombres corruptos.
de entendimiento y privados de la verdad. Oigan, hermanos, quiere decir que cuando alguien no tiene el evangelio que es conforme a la piedad, está privado de la verdad. Es interesante esa expresión, ¿verdad? Privado de la verdad. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien está privado de la verdad? Que toman la piedad. ¿Cómo la toman? Como fuente de ganancia. Entonces, hermanos, se aprovechan del evangelio para sacar la plata a los demás. Cabal, ni vuelta de hoja. Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué hay que hacer? Dice, apártate de los tales. Hay muchos hermanos que le son leales a un hombre. Ahí los están sacando la plata y ahí son leales. No son inteligentes en la búsqueda de su salvación. La Biblia aconseja, apártate de los tales. No dice por compasión quédate ahí con él. No, hombre, ¿cómo le va a tener una compasión al que lo está exprimiendo? ¿Cómo le van a tener compasión, hermanos, al que los está apretando, al que los está engañando, al que los está llevando al infierno? Dice la Biblia, hermanos, apártate de los tales. Son consejos tajantes y radicales. Nosotros, hermanos, podemos examinar el evangelio y podemos examinarlo todo. Pablo llegó, hermanos, allá a Betania, predicaba el evangelio, hermanos, y la gente, los cristianos ahí, dice que después de que Pablo predicaba, se iban a la Biblia a ver si era cierto lo que les estaba diciendo. Pues hombre, eso es correcto, si eso no hay prohibición. Todos, hermanos, tenemos libertad para escudriñar la palabra de Dios. El Señor dijo, escudriñenla, y van a ver ustedes que ellas son las que dan testimonio de mí. Que para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria, hermanos. Vamos a orar al Señor. Hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor, presentado por la Misión Cristiana de Avivamiento Ágape. Le invitamos a sintonizarnos la próxima semana en este mismo horario. Si este mensaje ha despertado su interés, o si usted desea asistir a una de nuestras reuniones, por favor llámenos al teléfono 2888-777, 2888-777. Será un gusto atenderle e informarle sobre la dirección más cercana a usted, pues contamos con centros de estudios bíblicos en todo el país. Le recuerdo nuestro número telefónico 2888-777, o si lo desea puede escribirnos a la siguiente dirección: Tercera calle 11-30, zona 6, Ciudad de Guatemala. También le invitamos a que lea la columna titulada La Verdad, Expresión Doctrinal Ágape, que se publica todos los domingos en el diario Prensa Libre. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.